Tengan todos muy buenos días. Queremos darle gracias a Dios primeramente por esta nueva oportunidad que nos da de poder compartir la palabra, de poder bendecir sus vidas desde acá, desde nuestra iglesia, hacia todo nuestro amado país Venezuela y a todos los países donde puedan llegar a estas redes. Queremos bendecirles, queremos declarar una palabra de bendición sobre sus vidas y de esperanza. Queremos que no tengan temor, que puedan confiar cada día en el Señor. Estamos bien persuadidos de que el que comenzó la obra en cada uno de nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que les bendecimos con toda clase de bendición. Les bendecimos con paz, les bendecimos con salud, con prosperidad, en el nombre poderoso de Cristo. Quiero aprovechar este momento de compartir la palabra de Dios en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 12, tenemos una preciosa palabra donde vemos el momento de el rey Herodes. Dice la palabra que el rey Herodes tomó a algunos de los hermanos de la iglesia para maltratarlos, y tomó a Jacobo, hermano de Juan, y a Pedro. La palabra dice que a Jacobo mató a espada y a Pedro lo metió preso. Vemos algo muy importante en esa muerte. No era cualquier discípulo de Jesús, era uno de sus apóstoles. Jacobo, hermano de Juan, el apóstol Juan, murió en aquel momento, y Pedro fue encarcelado para al día siguiente meterlo a la cárcel. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que la Biblia dice que la iglesia hacía oración por Pedro, estaba clamando, estaba gimiendo, estaba intercediendo por la vida de Pedro. La palabra del Señor no nos hace mención de que la iglesia estaba dolida, entristecida por la muerte de el apóstol Jacobo. No, sabemos que en medio de esos momentos difíciles hay dolor, hay aflicción, hay tristeza, pero hay algo que nosotros sabemos, y estoy realmente persuadido de que los apóstoles lo sabían, de que la iglesia de Jesucristo sabía, habían tenido la bendición de poder estar con Jesús durante mucho tiempo, habían visto las señales, habían visto las maravillas, los milagros del Señor, y algo más maravilloso, habían palpado la resurrección de Jesús. Estaban allí en ese momento glorioso. Jesús estuvo con ellos 40 días haciendo su aparición, manifestándose en sus vidas, dándoles palabras de fortaleza, y ellos sabían que Jesús les había enseñado a través de la palabra que iba a preparar lugar para ellos, para que donde Él estuviera, ellos también estuvieran con Él. Ellos sabían dónde había ido Jacobo, por lo tanto se llenaron de fortaleza, se llenaron de poder, de unción, estaban bien concentrados en el gemir por Pedro. Jacobo había pasado a una mejor vida. No era que no sentían el dolor, no era que no podían entristecerse, pero ya Jacobo había partido. Sabía que había sido la voluntad del Señor. Algo que sabemos, nadie parte de acá, nadie se mueve si no lo permite el Señor. Por eso debemos estar totalmente confiados que en el momento de partir es porque es la voluntad de Dios de partir. Los que quedamos en esta tierra debemos de saber que continuamos con el llamamiento divino y que no nos vamos a paralizar ante ninguna circunstancia, ante ningún temor, ante ninguna mala noticia. Nos vamos a paralizar. Sabemos que Dios está con nosotros. Ellos sabían que Dios estaba con ellos en medio de esa tormenta, en medio de esa persecución, en medio de esa crisis para la iglesia primitiva. Ellos sabían que Dios estaba con ellos, por lo tanto estaban intercediendo, estaban clamando, estaban
pidiéndole al Señor por la vida de Pedro. Ya Jacob había pasado a un lugar mejor. Algo importante donde tenemos que entender es esto. Cuando la palabra nos habla en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, en la vida de la familia de Lázaro, en el capítulo 11, versículo 33, cuando Jesús llega y se entrevista con Marta y luego llega María, la palabra dice que cuando llegó María llegó llorando juntamente con algunos judíos. Esto hizo que el Señor se conmoviera. Esto hizo que el Señor sintiera en su espíritu un dolor. Y la palabra dice que Jesús lloró. Eso nos enseña algo, ¿sí? Mientras que estemos acá, sentimos aflicción, sentimos el dolor, sentimos la desaparición de cualquier familiar, de cualquier amigo, de cualquier compañero de ministerio. Sí, nos duele, ¿entiendes? Pero hay algo. Jesús no se quedó simplemente conmovido en aquel momento por la desaparición de su amigo Lázaro. Jesús, aleluya, como todos nosotros, tenía una palabra poderosa. Algo estaba por ocurrir, algo estaba por acontecer en aquel momento. Sabía que la historia de muchos que estaban allí iba a cambiar en ese momento. En ese momento Jesús acciona el poder de su palabra. Es algo que nosotros tenemos que ver. A veces hay obstáculos. Los obstáculos tenemos que hablarle, tenemos que dar la orden para que esos obstáculos sean quitados del camino. Jesús, cuando preguntó dónde estaba, el Señor dio una orden a esos obstáculos y le dijo a la gente que estaba allí: quita la piedra. Es importante que nosotros entendamos el poder que hay en nuestra boca. En nuestra boca hay un poder sobrenatural. En tu boca, amado hermano, hay un poder sobrenatural. Hay que accionar la palabra que Dios ha puesto en este momento de crisis en tu boca. En este momento difícil, el Señor ha puesto una poderosa palabra que tú tienes que accionarla para que los obstáculos sean quitados de tu camino. El Señor dio la orden, la piedra fue quitada. Hay algo poderoso que está por acontecer en medio de las circunstancias donde nosotros podemos encontrarnos. Hay circunstancias que Dios las permite en nuestra vida, no para que nos vaya mal, sino para que nosotros accionemos, nos movamos en fe y declaremos el poder de la palabra. Jesús dio una orden y le dijo: Lázaro, ven fuera. Hay dos cosas importantes, dos cosas que se ven allí. La primera es que Jesús lloró. Eso nos enseña que somos vulnerables. Eso nos enseña que padecemos, que sufrimos. Pero está la segunda. La segunda nos enseña que no nos quedamos allí en medio de la aflicción y en medio del dolor. No, accionamos a la palabra poderosa de Dios. Esa palabra poderosa de Dios, aleluya, va a hacer que las cosas que nos están marcando en ese momento sean transformadas y sean cambiadas. Cuando Jesús dio la orden, Lázaro se levantó de la tumba. Todos nosotros como iglesia de Cristo tenemos que entender en este momento difícil que tenemos que enviar una palabra, tenemos que hablarle a las circunstancias que nos rodean. Hay que enviar una palabra, aleluya, que se va a mover en la atmósfera, que va a transformar, que va a cambiar, que va a regenerar y que va a bendecir la vida de la familia. Yo espero que esta palabra te ayude a continuar, te ayude a no desmayar, te ayude a perseverar en lo que Dios te ha dado. No estás aquí porque fue una casualidad de que tú estuvieras en este momento de crisis en el país que te puedas encontrar. No es una casualidad. Dios te tiene allí con un propósito eterno. Acciona la palabra que Dios te ha dado y el milagro va a ocurrir, porque hay un poder sobrenatural que Dios te ha dado. Yo espero que esta palabra realmente te ayude. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga tu familia, bendiga tu vida, bendiga tu empresa, bendiga el país donde te encuentres de una manera sobrenatural. Nos vemos en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén.